Y bueno amigos, en día de Europa League, estamos también en día de Conference League, esperando que se ya resuelvan todos estos temitas para mañana verificar el sorteo de la UEFA Champions League, que al final es lo que nos interesa a nosotros los madridistas. Y mucha atención porque llevamos mucho tiempo seguramente diciendo que el fútbol español ha entrado en una pequeña degradación en la que tal vez el nivel ha disminuido muchísimo, pero mis respetos de verdad a todo el pueblo español, porque ahí está el Atlético y el Barça, pese a todo, metiéndose en cuartos de final. Estoy viendo el partido del Villarreal en 50 minutos. Ya va ganando los 2-0 ante el Marsella, que yo me había visto el partido de ida, había sido un repaso del Marsella en Francia. Y bueno, está ahí más vivo que nunca. Es increíble de verdad lo que transmiten todavía los españoles en el fútbol europeo. Así que tal vez nosotros hemos cuestionado mucho el nivel de esta liga. No, yo creo que el nivel es muy claro, pero la competitividad que tienen los equipos españoles es impresionante. Así que sin mucho más cuento, pues vamos con un nuevo video. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas. Me gustaría empezar hablando un poquito de el Real Madrid, quien sigue efectuando los entrenamientos para ese próximo partido el día sábado en horas de la tarde, hora europea, hora española, contra Osasuna en el Sadar, un partido sumamente complicado y que bueno, nos va a hablar un poquito de ese tema. La buena noticia seguramente la ha protagonizado Eder Militao, quien según están hablando que Militao vuelve tras las pruebas físicas realizadas ayer por Pintus, que les mencionaba con el tema de las máscaras estas que odian los futbolistas o que no les gusta tanto. Está como un toro y ha vuelto mejor de lo que se esperaba de su lesión, y que bueno, está listo para afrontar el tramo decisivo de la temporada del Real Madrid. Así que muchísima atención, porque el hecho de que Militao esté bien, Rudiger al nivel que está, nos va a dar una carta adicional a toda a la competitividad. Le va a subir un peldaño, sobre todo también con la posible recuperación de Thibaut Courtois. También añaden por aquí que Rodrigo ha pasado un malos días tras el tema del Real Madrid versus Leipzig. Así que bueno, bastante interesante. Parece que Rodrigo está un poco afectado porque él sabe que su rendimiento está muy por debajo de lo que se espera de un futbolista como Rodrigo Goes. Otra de las cosas que me parece curioso es que bueno, la inteligencia artificial, y les voy a colocar un gráfico en la pantalla ahora mismo para que puedan ver más o menos algo que se ha conocido a través de la inteligencia artificial sobre los favoritos o los equipos que tienen más probabilidades de ganar la UEFA Champions League. En este caso, aquí les voy a mostrar, se pueden estar dando cuenta. Según esto, vamos a ver si no estoy estorbando con la cámara, no, está todo bien. Según esto, el Manchester City, como era de esperarse, con un 32.30% es el favorito. Real Madrid 16.87%, Arsenal 13.09%, Paris Saint-Germain 11.80%, Bayern de Múnich 10.75%. Y aquí es donde viene seguramente la sorpresa. Me ha sorprendido que se cuele por encima del PSG, que tiene este delantero absolutamente endemoniado, y del Bayern, que es un equipo con más historia y seguramente más experiencia. Por encima de estos dos buitres el Arsenal, pero me sorprende también que la inteligencia artificial coloque por debajo del Borussia Dortmund a Barcelona y Atlético de Madrid. Incluso creo que yo pondría, lo único que cambiaría es Borussia al final de la lista y Atlético por encima del Barça. Y Arsenal lo colocaría aquí abajo del Bayern, el Bayern por el lugar del PSG y el PSG tercero. A ver, yo lo veo, aquí estamos bien. Aquí colocaría al Paris Saint-Germain de tercero, Bayern de Múnich, aquí colocaría al Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona y por último Borussia Dortmund. Creo que es lo más lógico según mi criterio, pero es que es absolutamente increíble. Evidentemente, esto va a variar muchísimo, muchísimo según el sorteo. Evidentemente esto es a día de hoy sin conocer los rivales. Recuerden que el día de mañana se va a sortear los enfrentamientos de cuartos de final, los partidos de local y de visitante, tanto en la ida como tanto en los cuartos como en las semifinales. Así que va a quedar prácticamente resuelto, entre comillas, el tema del sorteo, perdón, de la Champions League de esta temporada. Vamos a ver
tenía ganas de directearlo con ustedes, pero me va a quedar sumamente complicado. Es a las 6 de la mañana a donde vivo. Pero bueno, no sé, si me levanto por lo menos media hora antes, seguramente lo hagamos. No lo sé, no lo tengo muy claro todavía, la verdad. Así que bueno, háganme saber sus opiniones, qué les parece este temita de la inteligencia artificial y cómo degradan al fútbol, a los equipos del fútbol español. Ojo, porque también una de las cosas que me ha parecido interesante de Ataque al Villarreal es que Carragher, que yo creo que ya es conocido por sus comentarios absolutamente lamentables, comentaba que el Manchester City estaba muy tranquilo, muy cómodo seguramente con la eliminación del Inter, ya que Carragher dice que es el único equipo que veía con posibilidades de hacerle daño el Inter al Manchester City, que no ve a Atlético de Madrid como un rival que pueda lastimar al Manchester City. Ojito, porque este tipo de declaraciones ya sabemos que lo único que hace es encender y encender a la gente. Y otra de las cosas que me parece bastante curioso de comentar con ustedes es una información que nos añade el diario AS, que dice: pánico a Madrid y Manchester City. El vestuario del Barça lo tienen claro. La plantilla blaugrana se pide al Borussia de Dortmund en los cuartos, aunque tampoco vería mal un cruce con Atlético o el Arsenal. PSG y Bayern mejor en semifinales. Y bueno, ahí está lo que les comentaba. Pasaron del cielo al infierno en un segundo. Esta gente es sencillamente adorable. Recordemos todos que ayer, incluso en mi otro canal, les reaccionaba a un video donde les mostraba cómo esta gente iba de soberbia, de que queremos al Madrid en cuartos. Es de locos. Y bueno, según el diario AS, que no es precisamente un diario madridista para que me lo vengan a decir después, dice que el vestuario del Barça prefiere no enfrentarse ni al PSG ni al Bayern, al menos en esta instancia, y que no quieren ver ni en pintura ni a Manchester City ni al Real Madrid. Obviamente son los equipos con más posibilidades de ganar la Champions, y evidentemente es algo que no debe gustarle en lo absoluto a ninguno. Yo creo que el Madrid tampoco le gustaría enfrentarse al Manchester City, por poner un ejemplo, así que tiene bastante lógica la información. Y bueno, un poquito de respeto al rival, que al final esto, por muy subiditos que estén, pues al final tiene su cosita también. Voy a cerrar este video con dos temitas que no quiero que se me escapen. Lo primero, voy a comentar muy rápidamente porque esta mañana se ha conocido que Eduard Romeu deja el Barça. Es el vicepresidente o el encargado de la vicepresidencia económica del club. Una renuncia más que le presentan a la junta directiva de Joan Laporta. Dice este hombre que no puede compaginar su trabajo con sus actividades empresariales, pero no deja de llamarme la atención que no es la primera y seguramente no sea la última de las renuncias que le presentan a Joan Laporta. ¿Cuántos directivos han dimitido últimamente? Es que es increíble. Evidentemente este hombre trata de no hacer unas declaraciones incendiarias diciendo que no tiene tiempo para esto, pero a mí me parece que aquí hay algo mucho más importante que esto de que ya no tiene tiempo, sino para sus actividades empresariales. Como les digo, no va a salir a hacer un escándalo porque no le conviene al club, porque le guarda cierto respeto, pero aquí evidentemente hay algo que no está cuadrando en lo absoluto. Y qué casualidad, este puesto es el que más ha bailado en la directiva. El puesto económico de la institución, de la junta directiva, es el que más ha estado bailando. Es que este club es una cosa increíble. Ahora me imagino que van a empezar a decir que esto sale y que este Eduard Romeu es madridista y sale porque el club está bien y es para desestabilizarlos. Es que son un club absolutamente en ruinas desde lo más bajito hasta lo más alto. Es que es impresionante. Cerramos este video con esta cuestión de Vinicius que no quería dejar pasar por alto, y que bueno, más o menos para que sigamos combatiendo el relato, porque ayer les voy a colocar este pequeño video. Se vio esta imagen en el partido entre la Inter de Milán y el Atlético de Madrid. Esto sucede en las afueras del estadio del Atlético de Madrid. Ahí está lo que les estaba diciendo, mis muchachos. Sucede eso incluso en un partido que no estaba relacionado en lo absoluto ni con el Real Madrid, ni muchísimo menos con Vinicius Junior. Aficionados del Atlético de Madrid se encargan de insultar de manera racista, descaradamente. Además no fue uno ni fueron dos, fueron miles de personas que pudimos ver allí. Decirle a Vinicius que es un chimpancé. A todo esto, el brasileño no ha querido dejar pasar la oportunidad para señalarles ante el mundo con esta publicación que aparece aquí, que les voy a mostrar, y dice lo siguiente:
Espero que hayas pensado en su castigo, Champions League, UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en juegos donde no estoy presente. Sencillamente demoledor, respetuoso, es lo de Vinicius es una cosa de verdad increíble. Estos mismos que estaban diciendo hace no tanto que Vinicius era muy malo y que nunca llegaría a meter goles como los que está haciendo, goles absolutamente que le convierten en un futbolista diferencial, son los que ahora quieren sacarlo del camino a través de insultos que sabemos que o parece que le están afectando un montón al futbolista brasileño. Muy bien que hayan colocado en su sitio esta gente. Lo que pasa es que tengo aquí, no sé qué pensar si la UEFA o realmente la UEFA Champions League van a realizar algo. Me cuesta creerlo, tengo que ver para creer, pero es que es sencillamente lamentable y me alegra que personajes como Vinicius, con tanto alcance que tienen, sigan dejando a todos estos racistas en el lugar que se merecen, que es expuestos ante todo el mundo. No me voy a enredar muchísimo más para que nos sigan vendiendo que Vinicius es un provocador. Ahí está la prueba de que lo es. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos mañana con la previa. Después el sorteo. Vamos a tener mañana seguramente 2 videos. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.